Lo dijo en la primera hora. Empecemos hablando de los temas políticos. ¿Qué pasó en el CAL la semana anterior, Belkis, con este fin de semana? Este fin de semana fue, el sábado o el domingo. Sábado creo que fue. Que se reunió el CAL para... Viernes creo que fue. Ya nos va a aclarar nuestra invitada. Sí. Ya nos va a aclarar nuestra invitada. Lo que pasa es que ayer también hubo sesión de CAL, pero para... por otro tema. Exacto, fue para analizar la modalidad de trabajo para esta semana y finalmente se resolvió que poco a poco vamos a volver a la presencialidad a partir de este miércoles. Por eso la confusión. Claro que sí. Bueno, el tema es que había una expectativa porque el CAL tenía la posibilidad de calificar al trámite dos proyectos de ley para derogar la reforma tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley hace poco, ¿no? A fines de noviembre. ¿Qué resolvió el CAL? Yesenia Guamaní está con nosotros. Ella es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional e integrante del Consejo de Administración Legislativa. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buen día. Ahí está. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Fabricio, Belkis, un cordial saludo para usted, para toda la ciudadanía que se une a este espacio importante en esta mañana, que tengan también un excelente inicio de semana. Lo propio para usted. ¿Qué resolvió el CAL exactamente sobre esta materia, asambleísta? Bueno, nosotros tuvimos justamente esta sesión en el Consejo de Administración Legislativa en la que teníamos que revisar los proyectos de ley orgánicos derogatorios al decreto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Tras la pandemia de COVID-19 tuvimos dos proyectos que se presentaron y justamente los hemos analizado. Hay un informe de la Unidad Técnica Legislativa en la que incluye que estos proyectos no cumplen con los requisitos. Sin embargo, hemos hecho lo correcto, apegados justamente al derecho, actuamos respetando justamente el Estado de Derecho frente a este vacío y contradicción que existe. Por un lado, tenemos artículos que justamente nos indican que no podríamos proceder, mientras que tenemos otros artículos que indican que sí podemos justamente que estos proyectos sean tratados. Los criterios jurídicos constitucionales constantes en el informe de la Unidad Técnica Legislativa recomendaron no calificar estos proyectos de ley, indicando que estas iniciativas son exclusivas a la función ejecutiva para proponer proyectos en materia tributaria. Pero asimismo existe una potencial contradicción constitucional de acuerdo a lo señalado en el artículo 140 de la misma Constitución, que señala que la Asamblea Nacional podrá en cualquier momento modificar o derogar un decreto de ley urgente en materia económica con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Entonces, hay dos bloques de artículos que son potencialmente contradictorios, entre ellos está el 135, el 301 versus el 140. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Suspender la discusión de estos proyectos de ley derogatorios para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19, hasta que el Consejo de Administración Legislativa pueda contar con un pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación y que establezca el alcance de la norma, el elemento jurídico esencial para poder tomar una decisión y que al momento no se encuentra ya disponible. Nosotros hemos asumido esta decisión con total responsabilidad y por eso hemos mocionado para que esto pase al Pleno de la Asamblea Nacional y con una votación de 70 votos se haga esta consulta a la Corte Constitucional. Asambleísta Guamaní, buenos días. Usted ya ha referido lo que señala el 135. Permítame brevemente dar lectura a la última parte del último inciso del 140, que hace referencia a que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla cuando se trata de estos proyectos urgentes en materia económica, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Yo le quiero consultar, ¿es en esta contradicción que existe entre artículos?
puntualmente entre el 135 y 140, en donde radica el hecho de que los proyectos derogatorios no cumplen los requisitos conforme ha señalado este informe técnico jurídico, o en qué más radica este incumplimiento de requisitos? Sí, este incumplimiento de requisitos básicamente está en los artículos que ya he mencionado, el 135, el 301 versus el 140 de la Constitución, en la cual, como ya lo he manifestado, existe una potencial contradicción y nosotros, obviamente siendo responsables con nuestro accionar en el Consejo de Administración Legislativa, vimos la pertinencia de que justamente hagamos esta consulta a la Corte Constitucional. Reitero esto, pasar al Pleno, será el Pleno de la Asamblea quien tome esta decisión, porque para esto necesitamos 70 votos para que se pueda realizar esta debida consulta. Ya veremos en el Pleno de la Asamblea quién está a favor justamente del Estado de Derecho y de una acción frente a la Corte Constitucional, o quién está también en este caso del lado del show o de las críticas sin argumentos. La responsabilidad que nosotros tenemos en el Consejo de Administración Legislativa es justamente pensando en el país, pensando en los ecuatorianos y pensando también en hacer lo correcto. Ahora será el Pleno quien deba decidir justamente mediante resolución enviar esta consulta a la Corte Constitucional. Si tenemos estas dos posiciones que serán polarizadas y radicalizadas frente a un problema que es jurídico, como lo estamos viendo, lo más saludable en democracia es que la institucionalidad lo resuelva, no las críticas en redes sociales, sino más bien, reitero esto, apegados al derecho. Ya, yo le pregunto, porque claro, hay algunos que citan el antecedente, uno de ellos es el asambleísta Pavel Muñoz, que ha citado que hay base jurídica y que hay un antecedente, lo que pasó con el denominado impuesto verde en su momento, a partir de un proyecto que originalmente fue presentado por los entonces legisladores Homero Castañer y Fabricio Villamar. Digamos que aquí hay una discusión porque, si bien es cierto, presentaron ellos ese proyecto y se tramitó ese proyecto. Hubo luego, una iniciativa del presidente, entonces presidente Lenín Moreno. Y de alguna manera se subsanó cualquier tipo de duda. Pero le pregunto a usted, asambleísta Guamaní, ¿ese antecedente fue valorado por el CAL al tomar esta decisión de plantear un pronunciamiento de la Corte Constitucional? Fabricio, lo que se haya hecho antes no quiere decir que se lo tenga que hacer ahora y no quiere decir tampoco que haya estado bien y que ese antecedente va justamente a servir para que nosotros actuemos de la misma manera. La responsabilidad, Fabricio, que nosotros tenemos de tomar las decisiones acertadas en el Consejo de Administración Legislativa es alta, y es por eso que hemos visto justamente que esta consulta nos va a permitir tener una acertada decisión en respecto a estos dos proyectos que se presentaron y que existe un informe de la Unidad Técnica Legislativa en la cual indica específicamente que no cumplen con los requisitos, por lo que hemos visto esta salida antes de que nosotros, de que el Consejo de Administración Legislativa pues pueda tomar una decisión, que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie. Pero en esto también tenemos que cumplir con los procesos correspondientes. Es decir, esto se aprobó en el Consejo de Administración Legislativa, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y será el Pleno de la Asamblea Nacional quien decida realizar esta consulta a la Corte Constitucional. De lo contrario, se devolverá al Consejo de Administración Legislativa y tendremos que decidir. Es necesario que la Asamblea Nacional tome una decisión que sea responsable. Estamos en un país democrático y tenemos que respetar un marco constitucional sobre un tema de gran relevancia nacional como es estos proyectos. Asambleísta Guamaní, perdón que le interrumpa, pero ¿la decisión del CAL fue aprobada por todos sus miembros o fue aprobada por 4 de los 7 miembros? ¿Cuál fue la votación de esta resolución? Bueno, fue aprobado por 4 de los 7 miembros. Entiendo que su coidiaria Joana Moreira no estuvo de acuerdo, o estoy equivocado.
La votación específicamente para que esto se apruebe fue con 4 votos a favor. Estos 4 votos fueron por parte de Natalie Arias, de la asambleísta también Vigiliosa Quisela, vicepresidente, la presidenta Guadalupe Llori y mi persona. Existe una ausencia por parte de la asambleísta Joana Moreira y también votación que se abstuvieron de votar los colegas Darwin Pereira y también Ronnie Aliaga. Asambleísta, sin duda alguna, esta decisión adoptada por el CAL ha generado una serie de criterios, sobre todo por parte de juristas entendidos en la materia. Por ejemplo, hay quienes sostienen que la Corte Constitucional no es un órgano de consulta de la Asamblea. Así, por ejemplo, también refirió la doctora Livia Rivas. Ella mencionaba en su cuenta de Twitter, de acuerdo, la Corte Constitucional no es órgano de consulta. Si el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve presentar una acción de interpretación constitucional, deberá ser en abstracto, considerando el caso de un caso anterior en el que la Corte Constitucional rechazó una acción de protección presentado también por la Asamblea por referirse a un caso concreto. ¿Qué decir allí? Mire, Belkis, la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional que puede establecer justamente el alcance de una norma, un elemento jurídico esencial para poder tomar una decisión, y que al momento, como reitero, existe por supuesto una contradicción y que es necesario que la Corte Constitucional interprete y se pronuncie. Por eso justamente en el día de cuando el Consejo de Administración Legislativa tuvo que analizar estos casos, porque además la Unidad Técnica Legislativa ha mencionado que no se pueden calificar estos proyectos porque no cumplen con los requisitos establecidos. Por eso hemos visto, y siendo responsables con el país, esta salida de preguntarle, de consultarle a la Corte Constitucional para que posterior a ello podamos tratar en el Consejo de Administración Legislativa. Pero reitero en esto, aquí ya es el Pleno de la Asamblea Nacional quien va a decidir, y va con 70 votos que se requieren para realizar esta consulta a la Corte Constitucional. Ahora, vamos a esperar. Le pregunto a usted, segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, que nos atiende esta mañana, es probable, digo, si se sigue una línea de coherencia, es probable que el Pleno de la Asamblea Nacional tenga 70 votos para insistir en que el CAL tiene que calificar al trámite de esos proyectos derogatorios. ¿Qué pasaría en ese sentido? ¿Qué pasaría si el Pleno de la Asamblea no aprueba una moción para que este tema se eleve a consulta de la Corte Constitucional? ¿Qué pasaría ahí, asambleísta Guamaní? Bueno, en el caso de que esto no se apruebe, tendría que regresar al Consejo de Administración Legislativa. Volvemos a revisar justamente estos 2 proyectos y se tendría que tomar una decisión respecto a la calificación o no de los proyectos derogatorios presentados por los asambleístas. Y antes de eso, asambleísta Guamaní, se analizó de pronto a la interna cuándo tentativamente podría ser puesto este tema en conocimiento del Pleno, pese a que sabemos que es facultad de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, pero tentativamente habría una fecha, considerando que ya al menos tenemos 2 convocatorias a sesión de Pleno para esta semana y que más bien tienen que ver con continuaciones de sesiones. Bueno, no tenemos todavía una fecha establecida, sin embargo, estos temas son prioritarios. Consultaremos con la presidenta de la Asamblea para saber justamente cuándo se tratará esto ya en el Pleno. Recordemos también que el día de ayer se tomó la decisión, una vez evaluando respecto a los contagios que existen en la Asamblea Nacional, y el aforo también, las disposiciones del COE nacional para regresar ya de manera presencial a nuestras actividades. Estos son también temas prioritarios que sin duda alguna se van a tomar como prioridad para que sean tratados también en la Asamblea. Ahora, me pongo a reflexionar y le traslado esta reflexión a nuestra invitada, la asambleísta Yesenia Guamaní. Hoy se habla de los proyectos derogatorios, hay esta discusión de carácter jurídico, veamos qué resuelve el Pleno de la Asamblea, pero vamos a lo de fondo. Digo, esto se hubiese podido evitar si la Asamblea hubiese generado un pronunciamiento sobre
el proyecto original de reforma tributaria que envió el presidente Lazo. Finalmente no hubo pronunciamiento de la Asamblea Nacional, no hubo votos para negar y archivar el proyecto, que fue la moción de la bancada de Pachacutic. Asambleísta Guamaní, esto se pudo haber evitado. Me gustaría un criterio suyo sobre eso. Por supuesto, Mauricio, mire, en su momento nosotros hicimos las observaciones debidas a esta ley. Como bancada de Izquierda Democrática incluso presentamos observaciones, hubo un informe de mayoría que no acogió alguna de estas observaciones, por lo que nosotros no estuvimos de acuerdo en apoyarlo. Hubo un informe de minoría que tampoco tuvo la votación respectiva, y justamente para archivar este proyecto de ley de reformas tributarias, fue la bancada de UNES quien se abstuvo y no se logró la votación debida para que este proyecto de ley se archive. ¿Ustedes como ID cómo votaron en esa moción de Pachacuti que fue la de la polémica? Nosotros votamos a favor de que se archive este proyecto de ley, porque no acogía las observaciones que en su momento lo hicimos. Recordaremos, por ejemplo, el tema del impuesto a la renta, las contribuciones especiales. No estuvimos de acuerdo, hicimos las observaciones debidas, por eso no podíamos apoyar un informe en el cual no contenía las observaciones, y en su momento sí apoyamos el archivo de este proyecto de ley de reformas tributarias. Hay que recordarle a la ciudadanía, hay que recordarle al país justamente cómo se dio, cómo entró en vigencia estos proyectos de ley. No se lograron los votos para archivar por el voto de UNES, que al abstenerse no se logran los votos. Por eso, posterior a eso, pues fue el Ejecutivo quien tomó la decisión de que estas reformas tributarias entren en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y ahora tenemos un proyecto que, ya lo hemos dicho en su momento, afectan a las clases populares, afectan a los artesanos, afecta a la clase media, pero ya en su momento lo hicimos. En su momento indicamos las observaciones, quisimos que este proyecto se archive, no hubo los votos necesarios, por lo que estas reformas tributarias entraron por el Ministerio de la Ley. Y ya luego de esa sesión, asambleísta Guamaní, ¿cuál fue la postura de la izquierda democrática? En su momento analizaron acciones a seguir. Lo pregunto porque en el caso eventual de que pase el trámite de los proyectos derogatorios, luego que la Corte Constitucional se pronuncie y la Asamblea tenga que tramitarlos, y pase todo el procedimiento correspondiente, primero, segundo debate, se ha aprobado, luego va al Ejecutivo, y el Ejecutivo, el presidente de la República, en su calidad de colegislador, podrá sancionar favorablemente o vetar parcial o totalmente. Nos inclinaríamos a pensar que podría haber un veto total por tratarse de una iniciativa del propio presidente de la República, exactamente. Entonces, o sea, perdón que te interrumpa. En este caso, yo creo que eso es importante aclarar a la opinión pública. Los proyectos derogatorios igualmente siguen el trámite legislativo normal, primero, segundo debates. Correcto. Y sanción favorable o veto del Ejecutivo. Exactamente, y de haber un veto parcial, regresa a la Asamblea, sigue el trámite respectivo hasta que la norma pueda ser publicada en el registro oficial. Entonces yo ahí quisiera, asambleísta, que nos recuerde, luego de esa sesión de pleno, ¿cuál fue la postura de la Izquierda Democrática? Bueno, nosotros como partido, como bancada Izquierda Democrática, después de que este proyecto, estas reformas tributarias entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley, nuestra posición justamente fue revisar acciones legales, buscarle salidas para justamente que estos proyectos sean derogados. Pero ya la realidad del país en ese momento, Belkis, usted recordará, por supuesto, después de la votación que se tuvo, posterior a ello, ya entraron estas reformas tributarias en vigencia por el Ministerio de la Ley. Nosotros no estuvimos de acuerdo, hicimos lo correcto en su momento. Sin embargo, en la bancada de Izquierda Democrática, la interna, estamos analizando otras acciones que podrían venir para que estas reformas tributarias no estén en vigencia en el país. Pero la realidad es que tenemos
tenemos estas reformas tributarias que ahora ya son ley y que, reitero en esto, siguen afectan a las clases populares, afectan a los artesanos, a los microempresarios. Veremos ya qué otras salidas le podemos dar, pero al momento, Belkis, en el Consejo de Administración Legislativa nosotros tenemos una gran responsabilidad de actuar a favor del Estado de Derecho, tener acciones que sean, sin duda alguna, pensando en los ecuatorianos, pensando en el país, pero también haciendo lo correcto. Las decisiones forzadas, como las quieren poner, no estamos de acuerdo, por eso hemos hecho esta consulta. Vamos a esperar que la Corte Constitucional se pronuncie. Obviamente de aquí el procedimiento a seguir es que el Pleno de la Asamblea Nacional haya los votos para realizar esta consulta a la Corte Constitucional. Mientras eso pasa, pues esto está en el Consejo de Administración Legislativa, pues estos dos proyectos no podrán ni ser calificados ni no ser calificados. Permítame insistir, aunque usted alguna referencia acaba de hacer, pero ¿están conscientes ustedes del duro golpe a la economía de miles de ecuatorianos con la reforma tributaria? O sea, yo revisaba la semana anterior algunas publicaciones sobre estas fórmulas de cálculo que daban cuenta que, por ejemplo, una persona que pagaba $23 de impuesto a la renta el año anterior, ahora va a tener que pagar $1,000 y pico de impuesto a la renta. Y hoy mismo, por ejemplo, bueno, esta es una nota de ayer, de Diario El Universo, dice: descuento por impuesto a la renta se verá estos días en los roles de pago. Miles de trabajadores que se encuentran en relación de dependencia realizaron este mes de elaboración de su proyección de gastos personales correspondientes, y claro, esos trabajadores en relación de dependencia se encuentran con semejante golpe, asambleísta Guamaní. Fabricio, en su momento lo dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con las reformas tributarias, dimos observaciones, incluso fue nuestra lucha constante respecto a el pago del impuesto a la renta, pero en el Consejo de Administración Legislativa no estamos analizando ya las reformas tributarias, estamos revisando respecto a los proyectos derogatorios a este proyecto de ley de desarrollo económico. Tenemos que apegarnos a lo legal, a lo constitucional. Por eso realizamos esta consulta a la Corte Constitucional, porque sin duda alguna, y como lo manifesté en un inicio, hay posiciones contradictorias. Por un lado, la Constitución indica, y ya lo manifesté esto, los artículos mencionados, el artículo 301, el artículo 135 versus el 140, que indica que la Asamblea Nacional sí puede tramitar estos proyectos, pero vamos justamente a esperar que la Corte Constitucional pueda interpretar y pueda tener una posición al respecto. Posterior a ello, tomaremos una decisión responsable con el país en el Consejo de Administración Legislativa. Y como usted bien lo decía, Fabricio, si estos proyectos son calificados, tomarán un procedimiento, el procedimiento correspondiente, que es justamente que pase a la comisión respectiva, haya un segundo informe y posterior a ello pues se pueda aprobar. Quiero cerrar esta parte de la entrevista sobre este tema con una última pregunta. El problema, le pregunto a usted, ¿el problema es en realidad las dudas técnicas, jurídicas, constitucionales, o el problema es que la gente de UNES es la que promueve un pronunciamiento del CAL, asambleísta Guamaní? No, Fabricio, mire, todos los proyectos, sean de las bancadas que sean, sea del Ejecutivo, tienen que tomar un procedimiento correcto y el correspondiente. Los criterios jurídicos y constitucionales constantes en el informe de la Unidad Técnica Legislativa, por ejemplo, recomiendan no calificar estos proyectos de ley, indicando la iniciativa exclusiva de la función ejecutiva para proponer justamente estos proyectos de ley en materia tributaria. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Como existe esta contradicción legal y constitucional, que sea la Corte Constitucional, en este caso, la que interprete y pueda emitir, en este caso, su posición. Nosotros estamos realizando lo correcto,
Esto no nada tiene que ver con posiciones o con banderas políticas, son proyectos que fueron presentados y que tienen que seguir el proceso correspondiente. Asambleísta Guamaní, quisiera aprovechar estos últimos minutos de la entrevista para abordar otro tema. Como decía, esta semana están convocadas al menos 2 sesiones de pleno, continuaciones de sesiones. Una de ellas, este jueves, la continuación de la sesión 758 para iniciar ya el segundo debate del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Vimos la semana última que se recibió en Comisión General a un número importante de expertos, de representantes de la sociedad civil y demás, dando criterios alrededor de este tema. Como bancada tuvieron la oportunidad de analizar aún más a fondo este informe para segundo debate, cuál va a ser la postura de la izquierda democrática y puntualmente su posición respecto de este proyecto de ley. Bueno, es un proyecto muy importante para el país, Belkis, sin duda altamente sensible, que requiere de un debate profundo, no solamente en el pleno de la Asamblea Nacional, sino en cada una de las bancadas. En la bancada de Izquierda Democrática tenemos posiciones divididas, todavía no hay una postura definida. Sin embargo, y esto lo puedo decir, Belkis, de manera personal, yo no estuve de acuerdo cuando en este informe de mayoría se incluyeron las 28 semanas. Hay puntos críticos, nudos críticos que sin duda alguna, como la temporalidad, tendremos que continuar analizando, pero solamente el que podamos recomendar y que esas recomendaciones puedan ser acogidas, se podrá llegar a consensos para que el informe de mayoría aprobado por la Comisión de Justicia pueda ser, en este caso, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Existe esa accesibilidad para que se pueda acoger las recomendaciones de todas las bancadas, porque el país además requiere de este proyecto de ley. Vamos a recordarle también a los ecuatorianos que hay una sentencia de la Corte en la cual despenalizó el aborto, es decir, la Asamblea Nacional no está debatiendo si se despenaliza o no el aborto. Eso ya hay una sentencia, por lo que le corresponde a la Asamblea Nacional es justamente tener un proyecto de ley que sea acorde a lo ya mencionado. Nudos críticos como la temporalidad, esperamos que a través de un debate profundo podamos justamente que estos nudos críticos puedan ser solucionados. A nivel personal existe todavía respecto a temporalidad, un debate profundo que hay que hacerlo con nosotros, compañeros legisladores de la bancada de Izquierda Democrática. No hay una definición todavía, y en este sin sentido, embargo, ya esta semana lo vamos a definir. Y en este sentido, asambleísta, si no logran llegar a una definición y en el caso eventual de que no lleguen a votar de manera orgánica, ¿podrían entonces votar conforme cada uno considere? ¿Este es un escenario? Sí, miren, la primera salida es que exista una votación orgánica, es decir, que haya los consensos respecto a, por ejemplo, a temporalidad y que haya una votación orgánica. Sin embargo, también se está revisando la otra posición porque tenemos colegas legisladores que no están de acuerdo justamente con el tiempo o con algunos aspectos que tiene el informe de mayoría de la Comisión de Justicia. Sin embargo, la posición de que las observaciones puedan ser acogidas, eso permitirá justamente buscar consensos a la interna de la banca. A ver, pero el tema es que aquí no estamos hablando de un tema netamente político, no estamos hablando de un tema netamente jurídico, también hay un componente que es la forma de pensar, los valores, las creencias, etcétera, más allá de cualquier cosa, más allá del laicismo que caracteriza al Estado ecuatoriano. Y por ejemplo, por eso hay sectores políticos que han optado por dejar en libertad a sus afiliados y adherentes para que se pronuncien sobre este tema. ¿Esto no podría pasar en el caso de la ID? ¿No es posible eso, asambleísta Guamaní? Bueno, estamos debatiéndolo, Fabricio. Esperamos tener una votación orgánica, como siempre lo hemos hecho, pero también estamos abiertos a la otra posibilidad. Si es que no tenemos los consensos adecuados, pues
los legisladores tendrán cada uno su posición y libertad para votar. Sin embargo, la primera posición que nosotros tenemos a la interna de la bancada de Izquierda Democrática es que exista un consenso, por supuesto, revisar los nudos críticos, pero a través del diálogo tener los consensos necesarios para tener una votación orgánica. Correcto, asambleísta Guamaní. Estamos pendientes de lo que pase justamente con estos temas que hemos abordado en el curso de la jornada del día de hoy. Gracias por su tiempo, vicepresidenta. Que tenga una buena mañana. Siempre a la orden, Fabricio, reiterar nuestra predisposición para informarle al país sobre nuestro accionar, tanto en el Consejo de Administración Legislativa como en el Pleno de la Asamblea Nacional. Un abrazo inmenso para usted, Fabricio, para Belkis, para todo el país. Muy gentil, gracias a Yesenia Guamaní, asambleísta de Izquierda Democrática, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y Belkis decía algo que incluso la semana anterior yo les refería, ¿no? Se planteó un proyecto de ley derogatoria. Ese proyecto de ley derogatoria, como las derogatorias, como las reformatorias, deben seguir el trámite legislativo normal. ¿Cuál es el trámite legislativo? Alguien presenta el proyecto de ley, tiene que ser calificado por el CAL con base en un informe previo de la Unidad de Técnica Legislativa. Es la etapa en la que nos encontramos. Exacto, es esta etapa, que no es vinculante, pero que termina siendo un elemento decisivo para justamente lo que resuelva el CAL. Una vez que califique el proyecto de ley, lo asigna a una comisión y en la comisión comienza un trámite con base en los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay evidentemente plazos mínimos, plazos máximos. Esto es política. Cuando en la política quieren hacer las cosas en los plazos mínimos, lo hacen. Cuando quieren dilatar, igualmente lo hacen. Así pasa. Pero hay justamente esos plazos. Se elabora un informe para primer debate. Va el primer debate al Pleno. En el Pleno no se aprueba nada. En el Pleno lo que se hace es recopilar observaciones en el primer debate. Regresa el proyecto a la comisión. Se sistematizan las observaciones y comienza el proceso de construcción del informe para segundo y definitivo debate. Se va al segundo debate, en segundo debate se discute el proyecto de ley y se lo aprueba. Es en el segundo debate cuando se pronuncia la Asamblea Nacional con su aprobación, con la negativa, con el archivo, pero hay un pronunciamiento de la Asamblea en segundo debate. Si se aprueba un proyecto de ley, sí o sí, el proyecto de ley tiene que ir a manos del Ejecutivo para su sanción favorable, es decir, el presidente de la República está de acuerdo con lo que aprobó la Asamblea, dispone su promulgación en el registro oficial, o en su defecto, un veto parcial. El presidente dice, no estoy de acuerdo con una parte del proyecto, estas son mis observaciones, le devuelvo a la Asamblea con mis observaciones. O un veto total, el presidente dice, no estoy de acuerdo con nada. Así que como no estoy de acuerdo con nada, veto totalmente y el proyecto entra en el cajón del archivador durante un año. Si regresa a la Asamblea con veto parcial, la Asamblea tiene 30 días para aceptar las observaciones o insistir en lo que originalmente aprobó. Ese es el procedimiento parlamentario. Y lo que decía Belkis, en un proyecto de ley derogatoria de la reforma tributaria, la gran pregunta es, vamos a suponer que la Asamblea da paso justamente al trámite de este proyecto de ley derogatoria, aprueba el proyecto de ley derogatoria, ¿qué puede pasar en el Ejecutivo? Que lo veta totalmente, porque es su iniciativa. Claro. O sea, eso es lo que dicta la lógica, ¿no? Claro. O sea, ¿ustedes creen que el presidente de la República va a sancionar favorablemente un proyecto de ley que pueda derogar su propia iniciativa que publicó en el registro oficial por el Ministerio de la Ley? O sea, a esto es cuando yo me refiero, cuando señalo que no hay que vender humo. Este tipo de cosas. Yo insisto, aunque a alguna gente no le gusta, en noviembre tuvieron la gran oportunidad de que no ocurra lo que está pasando el día de hoy. En noviembre, y no lo hicieron. Y se llenan de argumentos para tratar de justificar lo injustificable. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.